eso se representa a través de diagramas. Y luego viene el tema de tiempos, que se puede estandarizar ya el proceso teniendo un diseño adecuado. Entonces nosotros después mostramos diseño de producto. Aquí veíamos, por ejemplo, listados de parte, diagramas de ensamble, un GOSINTO, ¿sí? Para ver la estructura del producto. Las herramientas CAD, todo lo que sea diseño asistido por computadora, puede ser AutoCAD, puede ser Inventor, puede ser CATIA, puede ser Rhino, puede ser, no sé, SketchUp. SketchUp, hay un programita que se llama SketchUp que sirve para distribución de plantas. Ojalá en un rato, bueno, esperemos podamos ver eso también. Entonces, viene el diseño del producto. Cuando ya se tiene el diseño del producto, entonces ahí uno va al diseño del proceso. Y para diseñar el proceso, ustedes conocen todas las herramientas, todos los diagramas. Y empezamos ya al SLP como tal. Entonces nosotros hicimos el análisis de flujo. Veíamos lo que se mueve de un área a otra. Y poníamos en filas y en columnas, miren, en filas y esto en columnas, todas las áreas, y veíamos qué cantidad, qué masa se mueve de área a área, de departamento a departamento, y generamos esta matriz para entender este tipo de movimiento. Espérenme ahí un ratito. Entonces, nosotros calculábamos el flujo, por ejemplo, con el tema de densidad, volumen del elemento que se mueve y sacábamos masa. Entonces, cuando la masa es muy grande, aquí podría ir en toneladas. Cuando no es la masa muy grande que se mueve, puede ir en kilogramos, inclusive en gramos, dependiendo del caso. Entonces, teníamos ya esto, el diagrama desde hasta, que es este diagrama o esta matriz. Y luego veníamos al tema de diagrama de relación de actividades. Entonces, yo les decía, veíamos nosotros que sacar este diagrama que va a representar la distribución ideal es un trabajo multidisciplinario con la gente de producción, de mantenimiento, la gente que sabe de ingeniería, la gente que maneja muy bien el método, este método SLP, aunque esta herramienta es una herramienta de otros métodos, es tomada de otros métodos de varios autores y colocada en el SLP para obtener el tipo de relación que debe haber entre las áreas. Entonces, en esta matriz, miren, en esta matriz nosotros ya tenemos una distribución de planta ideal. Nosotros tenemos ya una distribución de planta que, pensando en que no hay restricciones, nosotros la reflejamos en esta matriz. Y de esto tenemos que sacar un layout, un posible layout. ¿Sí? Entonces, sacado eso, mostrábamos este diagrama de relación, así tipo bloques, donde el tipo de relación correspondía a lo que dice este diagrama, y esto podría ser con tipos de líneas o con colores de líneas. Yo veía que algunos de ustedes lo hacían con colores, también se puede, y está bien. Entonces, cuando ya pasamos esto, podríamos ya ir pensando en poner esto en planta, en herramientas como estas. Les decía que esta base es un tablero metálico y lo que está ennegrecido son las áreas, y esto está imantado y se puede uno ir moviendo. Eso se hace en la práctica para ir viendo cómo van quedando las áreas. Entonces, esto se puede trabajar con sistemas tipo Lego, sistemas volumétricos en 3 dimensiones, así, que también se utiliza. Entonces, para nosotros migrar, para pasar de este diagrama que no tiene áreas proporcionales porque todavía no hay cálculo, nosotros necesitamos introducir fórmulas de cálculo de espacios. Entonces venían estas fórmulas que estamos utilizando y yo les hacía ver la última clase que este espacio que acá de esta fórmula sería la superficie de evolución, se divide
en estos detalles, o sea, es esto, ¿no? Mire, almacenamiento de amortiguador a la entrada, almacenamiento de amortiguador a la salida, y yo les decía qué significa almacenamiento de amortiguador a la entrada y salida. Para eso ahorita vamos a ver un video y ahí ustedes les va a quedar más claro. Entonces, desperdicio, desecho y reproceso, herramientas, troqueles, accesorios, suministros y materiales de mantenimiento. Entonces, esto se subdivide, o sea, estos son los elementos que están metidos dentro de este espacio, o sea, dentro de la superficie de evolución. Entonces, les muestro un par de videos que pueden servir. Ahí vamos a ver algunas cosas. Denme ahí un minutito. ¿Están viendo el video proyectado? Sí, que se ve. Ya, verán, esta es una empresa que está en Ambato, en el Parque Industrial. En algún momento yo trabajé ahí, casi 3 años. Estaba como jefe de mantenimiento en ese entonces. Y ahí se pudo aprender algunas cuestiones y se pudo ver algunas realidades. Y eso se puede aplicar en realidad ahora, se puede aplicar algunas cuestiones para lo que es diseño de plantas. Entonces verán, vamos a ver, déjenme ver, estos son los productos. Sí, esta es la nave. Lo que me interesa es el interior de la planta. Ya, ahí veamos un poco. Escuchemos y miremos ahí lo que vamos a, a visualizar ahí. Contamos con gran variedad de procesos productivos. Ya verán, aquí, este es un área que se llama área de matricería. Entonces, esta distribución de planta es una distribución de planta por proceso. O sea, la producción es intermitente. Puede verse a la planta en su totalidad como una planta de distribución por proceso. Aunque ahora, por ejemplo, ellos ya han automatizado algunas líneas y tienen ciertas áreas en proceso por distribución por producto. Entonces, miren ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y es lo que ustedes se pueden preguntar, o sea, se preguntan en algún momento para el cálculo de espacios. Miren, nosotros tenemos un área de proceso donde, por ejemplo, aquí hay elementos auxiliares de trabajo. Por ejemplo, este es un puente grúa, este de aquí. Y aquí está un polipasto que permite aquí montar y desmontar matrices. Estas son las matrices que se montan en las máquinas de proceso y que tienen la forma de los productos que van a salir. Entonces, ustedes tienen ahí una persona y esa persona utiliza esta mesa metálica donde coloca las herramientas, las partes de las matrices, pero este es un elemento fijo. Esta mesa es fija. Y miren, aquí nosotros tenemos estas bases de la grúa. Tenemos un tecleo polipasto. Inclusive esto tiene ruedas, miren. Es móvil. Ahí tiene unas ruedas. Pero es grande, es robusto. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que esto pueda circular, que pueda colocarse ahí donde está. Puede venir y ponerse acá. Puede venir y ponerse, no sé, acá. Puede venir acá. Es móvil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros vamos a ver que hay delimitación de las áreas. Esta es una delimitación de las máquinas, donde este espacio se entiende que no se debe invadir, no se invade ni por personas ni por elementos de transporte. O sea, si es que esta grúa se va a mover acá, entonces debería ser capaz de pasar por aquí sin invadir este espacio que es exclusivo para operación. Aquí, esto de aquí es una computadora y esto de aquí es una especie como de recibidor, como de estantería donde están ciertas personas. Lo que están haciendo es administrando los archivos
Pero miren, esto es un área exclusiva, ¿no? Lo mismo acá, o sea, se entiende que esta área no debe ser invadida, ¿sí? Y todas las máquinas deberían tener esta delimitación. Me parece que ya se ha borrado algunas líneas. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Espacios para pasillo, pero son pasillos para tránsito. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Que en esta distribución de área se debe considerar los espacios para este elemento que va a ser utilizado frente a estas máquinas y se debe incluir. ¿Qué es lo que se ve aquí? Que si bien es cierto el espacio no es reducido, tampoco es el ideal, porque seguramente, si esta es una planta nueva, relativamente nueva, se incluyó en el cálculo estos elementos, pero tal vez se trajeron máquinas. Por ejemplo, yo veo algunas máquinas que cuando yo trabajaba aquí no estaban, por ejemplo, este, que es un centro de mecanizado. Sí había este centro de mecanizado, pero por ejemplo este más grande ya lo han llevado, me parece que hace unos 2 años. Entonces, miren, esto hizo que esto se reduzca, ¿no? Este espacio. ¿Qué es lo que quiero aquí hacerles notar? Les voy a capturar algo. Les voy a capturar esta pantalla y vamos a ir a Pizarra. A ver, espérenme ahí. Ya listo, ¿sí están viendo la pizarra? Okay. Ya, entonces miren, aquí se desarrolla un proceso que se llama proceso de matricería. Este proceso es un elemento auxiliar a producción, porque aquí se preparan las matrices para montarse en las máquinas del área de producción. Entonces, sin perder de vista nuestras fórmulas, nosotros estamos trabajando para calcular el espacio total de planta. Espérenme, esto está montado aquí. Ya, aquí, ¿no? Entonces nosotros vamos a calcular el espacio total de planta con este método de Gurchet que se llama. Y vamos a calcular la superficie estática. La superficie estática es la proyección de la máquina sobre el piso, es una vista superior. Y por eso se necesitan medidas fundamentales, ancho, profundidad y en todo caso alto. Pero con ancho y profundidad ya se tiene el área y se puede proyectar y se saca la superficie estática. Ahí vamos a ver que hay elementos móviles, por ejemplo, lo que les decía, mesas que sobresalen del cuerpo de las máquinas y eso se incluye. Hay la superficie de gravitación y hay la superficie de evolución. Entonces, miren, esta superficie estática es la proyección como tal. ¿Sí? La superficie de gravitación es la superficie utilizada por el obrero que opera las máquinas y por el material acopiado para las operaciones en curso de los puestos de trabajo. Esta superficie se obtiene por cada elemento multiplicado por la superficie estática. Entonces, por ejemplo aquí, miren, si nosotros estamos diciendo que aquí tenemos un área, ¿sí? Y esta área determina que estas mesas de trabajo, que están prácticamente fijas en esta zona, porque esta persona es un mecánico, ¿sí? Pero es un trabajo que la hace de precisión, porque aquí se hacen ajustes a las matrices. Entonces él va a utilizar esta mesa tiene una superficie estática. Luego esta persona va a emplear una superficie de evolución, va a generar alrededor de esta mesa. Miren, esta persona se puede mover por los 4 costados de esta mesa. Quizás cuando está pegado así,
Aquí ya no se puede mover, no se pone, aunque podría también ponerse de este lado y mirar acá. Está acá y acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que se genera una superficie de evolución, ¿no es cierto? O sea, nosotros acá tendríamos que tener claro. A ver, estamos superficie estática, superficie de gravitación y superficie de evolución. Estamos con la superficie de gravitación, no todavía la de evolución. Entonces volvemos acá. Tenemos la superficie estática, esta mesa. Luego vamos a la de gravitación. Entonces, ¿qué decimos que es la de gravitación? Entonces, vamos a la de gravitación. Superficie utilizada por el obrero y por el material acopiado. Vamos pensando en eso. Utilizada por el obrero y por el material acopiado. Entonces, este obrero va a necesitar una superficie de gravitación y va a ser lo que proyecta. Entonces, ¿cuánto les decía yo que es la norma? Les recomendaba utilizar. ¿Cuánto se debe dejar como huella del operador alrededor, por ejemplo, de esta mesa? ¿Cuánto era? Les escucho. ¿Quién me dice? Era 91 centímetros, dije. 91.5 centímetros. No, porque yo les había proyectado este material de acá y les decía, ¿no? Miren, aquí agregar de 18 a 24 pulgadas, 61 centímetros a todo alrededor de la máquina para movimiento y de 24 a 36 pulgadas, 91.5 centímetros en el lado del operador. ¿Ya? Entonces, cuando por la máquina, alrededor de la máquina, habrá sitios donde no se mueve el operador, 61 centímetros. Y los sitios donde sí se mueve el operador, 91.5 centímetros. Entonces, si nosotros consideramos acá esta mesa, los 61 centímetros están contenidos y nosotros agregamos 91.5 a todos estos costados. Así, alrededor, 91.5. Entonces ahí, ¿qué estamos incluyendo? ¿Qué superficie? ¿Cómo se llamaba esto? Superficie de gravitación. Es la superficie utilizada por el obrero y por el material acopiado. Entonces, nosotros calcularíamos para el caso de ese puestito de trabajo, la superficie estática, que sería el largo y por el ancho de la mesa. Pondríamos la superficie de gravitación, que sería lo que va a utilizar el obrero, ¿sí? Y en este caso colocaríamos alrededor de esta mesa 91.5 centímetros, alrededor de esta mesa. Ya tendríamos la superficie de gravitación. Ahora, acá nosotros iríamos a calcular la superficie de evolución. Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal, del equipo, de los medios de transporte y para la salida del producto terminal. Para su cálculo se utiliza un factor K denominado coeficiente de evolución. Entonces, miren, resulta que esta superficie de evolución es igual a la superficie estática más la de gravitación por un factor K. Entonces, si nosotros no utilizáramos aquí esta fórmula, ¿cuánto deberíamos dejar aquí entre estas mesas para que pase el operador? ¿Quién me dice? Aquí, por ejemplo, miren, aquí tengo una mesa 1 y acá tengo una mesa 2. Este operador va a girar alrededor, puede colocarse alrededor de esta mesa. Cuando dejo los 91.5 centímetros alrededor de esta mesa, ¿qué espacio, qué superficie estamos incluyendo? ¿Quién me dice? Ya les dije eso. La superficie de gravitación. Entonces ya dejamos 91.5. Y resulta que eso es libre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este operador podría ponerse acá, pero estando el operador acá, entre estas dos mesas tiene que haber un pasillo. ¿Y cuánto era el ancho de los pasillos para que pasen personas? ¿Cuánto era? En el video inclusive que vimos, había un valor recomendado.
En el video decía de 80 centímetros, Inge. ¿Cuánto era el mínimo? 80 centímetros y un... ¿Cómo era? A ver, porque ahí se decía que cuando hay restricción de espacio y en el caso ideal, o sea, primero dio el valor. Primero dio el valor cuando no hay restricción de espacio y luego dio un valor mínimo cuando hay restricción de espacio. ¿Cuánto era ese valor? ¿Quién me dice? No, de ¿Perdón? 1,20 m. 1,20 m. ¿Quién confirma ese dato? Ya se están acercando. Entre 1 metro y 1,20 m era Inge, creo. Y cuando hay restricción era hasta 900 milímetros o 90 centímetros, si no estoy mal. ¿Ya? ¿Quién confirma ese dato? Revisen sus apuntes. Revisen los apuntes. ¿Qué pasó? Denme el dato preciso. El mínimo y el máximo. Cuando hay restricción, mínimo y máximo cuando no hay restricción. Les escucho. ¿Qué pasó? ¿Cuánto era? Les escucho. Denme el dato. Denme el dato ahorita. Revisen los apuntes. ¿Cuánto eran los valores? El mínimo y el máximo. El máximo es sin restricción. El mínimo es con restricciones. ¿Qué pasó? Ya encontré, Inge, sí, el máximo sería 1,20 m y el mínimo sería los 90 centímetros. Ya. Entonces, miren, aquí nosotros decimos que dejaríamos la superficie estática, dejaríamos la superficie de gravitación y para la superficie de evolución. Consideramos las dos superficies, ¿no? O sea, tenemos la superficie estática. La superficie de evolución es igual a la superficie estática más la superficie de gravitación por K. Y con eso sacaríamos aquí, tendríamos la mesa con su superficie estática. ¿Sí? Esto de aquí sería la superficie estática, esto de aquí la superficie estática y dejaríamos la superficie de gravitación que sería 90, a ver cuánto era, 91.5 o 90.5, 91.5, ¿sí? 91.5 alrededor. Y luego pensamos en cuál superficie, en la superficie de evolución, porque esto 91.5 sería la superficie de gravitación. Entonces, con esa superficie de evolución aplicamos esta fórmula y cogemos un factor K. Y si no aplicáramos esta fórmula, le podríamos dejar 90 centímetros aquí alrededor para pasillo. Ahora, en este lado no dejaríamos para pasillo, o sea, este lado no es pasillo. Aquí. Pero en estos costados, aquí sí y acá sí. Aquí y aquí. Aquí sí, aquí no. Entonces aquí tendríamos esta área que estoy dejando aquí. Ya. Entonces nosotros cogeríamos el factor K y en este caso, ¿qué factor cogeríamos como K? De acuerdo al tipo de industria. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el valor a considerar como K? ¿Cuánto cogemos? Les escucho. De 2,5, Inge. 2.5. O sea, estamos hablando de industria mecánica en general, ¿no? Entonces, con ese factor de 2.5 y con esos valores que ya tenemos, tendríamos la superficie de evolución. Entonces, miren, eso es lo que pasa, porque estas mesas son fijas, estas son mesas de trabajo fijas, que en algún momento podrían desmontarse y retirarse de este sitio. Podrían estar ancladas, esto puede estar empernado. ¿Sí? Aquí puede haber pernos en las patas, puede estar empernado, inclusive tienen pernos de regulación de altura porque esto tiene que estar a nivel. Se pone niveles de burbuja, esto tiene que estar bien nivelado porque aquí se hace trabajo de precisión.
Entonces, eso en cuanto a lo que son las áreas. Ahora, como para recordar. Sigamos viendo ese video y quiero que vean otras cosas. Ya, ahí están viendo el video. Para garantizar un alto ¿Sí se escucha? Ya. estándar de calidad en nuestros productos. Proceso de troquelado. Ya, entonces miren, nosotros ahí vemos lo que les decía justamente hace un momento, ¿no? Miren, estos son armarios donde se tienen matrices. Estas matrices se montan en esta troqueladora. Sí, entonces miren. Proceso de soldadura. Ya, aquí lo que quiero que se den cuenta es esto, ahí. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos una máquina que está muy cerca de la pared. No tan cerca porque sí permite operarse desde el otro costado. Podría ser el caso de que se necesiten dos operadores dependiendo del trabajo. Y ustedes ven que este operador manipula a través de botoneras por cuestiones de seguridad. Solamente se activa la máquina cuando las dos manos están sobre los botones. Tiene dos botones ahí. Y cuando se necesita dos operadores, solamente cuando los cuatro botones se presionan, la máquina baja. Y inclusive tiene seguridad. Si es que alguien, por ejemplo, está bajando la máquina y mete la mano acá, la máquina se para porque tiene sensores tipo espejo aquí, ¿no? Que detectan el movimiento de las manos y esto se queda parado ahí, se queda quieto hasta que no se retiren las manos, por seguridad. Entonces, miren aquí, tenemos armarios para matrices, tenemos acá más armarios para matrices y estos espacios, ¿en qué parte se consideran? A ver, espérenme ahí, capturo esto. Vámonos a la pizarra. Les capturo esto de acá. Y les capturo. Esto de acá. Ya, sí. Ya, listo. Entonces, sí están viendo pizarra, ¿no? ¿Sí están viendo pizarra? ¿Me confirman? Sí, sí, se ve. Ya. Entonces, miren aquí, nosotros decíamos que la superficie total es igual a la superficie estática más la de gravitación más la de evolución. Esta superficie de evolución se divide, ¿no? Porque es ETP dentro de este método. Es llevado a otra metodología que son equivalentes. Pero de este método lo que nos sirve es esta forma de desagregar. Entonces, ¿qué decíamos? Miren,
tenemos que esta superficie de evolución, nosotros la dividimos en almacenamiento de amortiguador a la entrada. Miren aquí, en esta figura, en esta fotografía que hemos capturado, se tiene amortiguamiento a la entrada. Miren, estas planchas se tiene aquí almacenadas. Él se acerca, toma las planchas y coloca aquí en la matriz, acciona las botoneras que están por ahí, y esto baja, genera el ciclo y sube, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de amortiguamiento a la entrada. En este caso, seguramente para la fotografía, para el video, ellos retiraron el amortiguamiento a la salida, que muchas veces ellos lo saben colocar por aquí. O sea, amontonan el producto que sale de acá, lo amontonan acá, y este sería amortiguador a la salida. Y claro, en este caso igual, como es para el video, no se ve. Aquí sí sabe haber, por ejemplo, restos de pedacitos así tipo pillos, tipo tapitas de cola, así, botados por acá. Entonces son áreas como que por más que se quiera, siempre hay desperdicios por aquí, desperdicio desecho de reproceso. Y claro, después de cada cierto tiempo se hace limpieza porque esto tiene que estar despejado, tiene que estar libre porque se podían ocasionar accidentes, inclusive por estética no tiene que estar así. Y viene esto lo que les quería hacer ver, herramientas, troqueles y accesorios. Mire, estas son herramientas, accesorios. Estos son accesorios. Pero él, por ejemplo, aquí, sí, me parece que aquí este sector está destinado para herramental. Y detrás de esta máquina tienen otro armario de puras herramientas. Medio se le ve aquí. Sí, entonces miren, aquí viene suministros, materiales de mantenimiento. Entonces aquí tenemos herramientas, troqueles, que sería esto y esto, suministro y materiales de mantenimiento. Entonces, en este armario de acá vienen elementos para mantenimiento, vienen llaves, vienen, por ejemplo, palancas, una serie de cosas que está acá. Entonces, nosotros podríamos decir que esta troqueladora genera algo como esto. El espacio de esta troqueladora es así, con esos tipo volantes, ¿sí? Y al final va a generar una superficie estática de esta forma. A ver, espérenme. Aquí, ya va a generar una superficie estática de esta forma. Esto sería la superficie estática. Luego viene una superficie de gravitación, que es este obrero se mueve sobre todo a estos dos costados, aquí. Aquí y aquí. Esto es para el obrero, ¿no? Superficie de gravitación. Y luego viene una superficie de evolución, pasillos para desplazamiento del personal, y esta superficie de evolución se divide en esto. Entonces, claro, a esta superficie de evolución se suman estos armarios, estas tipo estanterías para herramental. El área se extiende hasta acá y vienen estos armarios acá. Y miren lo que determina esto, ¿no? Que aquí se generen pasillos. Sí, acá, como les decía, hay un armario azul que está acá. Y todo esto sería el espacio de la máquina. Miren cómo por este tipo de proceso esta superficie de evolución se hizo, realmente es prácticamente unas 3 o 4 veces la superficie estática, unas 6 veces. Y con eso la superficie total de la máquina se hace todo esto. Miren. Entonces eso quería hacerles notar. Porque, por ejemplo, en este caso de acá, en el anterior que vimos, miren, estas mesas son mesas que están fijas, sin embargo, podrían moverse, ¿sí? Pero él, por ejemplo, que es la persona, el técnico que manipula esto, que son utilizados por esta persona, son para trabajos de alta precisión, él determina la distribución y alrededor de estas áreas
de estas mesas, se calculan las áreas respectivas. Entonces, alguien podría utilizar, por ejemplo, esta segunda mesa trayendo una moladora, trayendo un taladro, trayendo, no sé, cepillos eléctricos para limpiar el metal, pero ya son sitios que deben ser calculados, ¿no? Entonces, por eso es que en esta área general, hay máquinas como tal fijas, hay elementos que pueden ser móviles, estas mesas, y algunos estáticos, y este tipo puente grúa, esta grúa que puede moverse, desplazarse por los distintos lugares. Entonces ahí ya queda aplicar la normativa, tomar los datos, calcular y aplicar la fórmula. Entonces eso pasa. Ahora veamos un poquito más del video. Inge, Ajá. soy Cristian Guamán. ¿Me puede regalar unos 20 minutos que pasó una emergencia, Inge? Ya, vaya. Hágame ese favor, Inge, unos 20 minutitos, ya vuelvo. Ya. Ya, Inge, gracias. Bueno, ya, entonces miren, sigamos viendo, ¿no? Este es un ejemplo para descomponer esa superficie de evolución, ¿no? Entonces, este ha sido un buen ejemplo para descomponer esa superficie de evolución. Quería que noten eso. Sigamos. Proceso de soldadura. Es soldadura de punto, ¿no? Proceso de CNC taladrado. Proceso de maquinado. Ya aquí quiero que se den cuenta de algunas cosas. No está muy claro el video. Tampoco le gusta a la empresa mostrar mucho, ¿no? Porque hay ciertos procesos que sí son únicos, sí tienen ellos procesos que son únicos. A ver ahí, miren, tenemos troqueladoras, no, esos son taladros tipo pedestal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una mesa. Este es un buen ejemplo para ver la superficie estática de este taladro, y esta mesa puede girar. Entonces va a generar un ángulo, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos una silla donde está el operador y aquí se manipula. Entonces nosotros primero calcularíamos la superficie estática que deja el área que proyecta el taladro de pedestal en el piso. Y como esta mesa gira, también se generaría una especie como de ángulo alrededor, ¿no? ¿Sí se comprende eso o no? Porque esta mesa gira acá y deja una huella. Sí, o sea, deja una huella así. No sé si... A ver, espérame, les dibujo aquí. Entonces, miren, esto gira y deja una huella así. Y por el otro costado también gira y deja una huella así. Entonces, si es que cogemos este taladro de pedestal y lo proyectamos al plano, sería algo como esto. Tendríamos arriba el cabezal. Y tendríamos abajo esta base, que sería acá. Aquí. Sí, pero resulta que esta mesa, esta de aquí, está aquí, está aquí, está aquí sobresaliendo al cabezal. Y resulta que esta mesa puede girar, así. Puede girar así,
sea, porque se puede traer así. Entonces, miren, esta huella, la superficie estática cambió. Cambió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la superficie estática ya no es solamente lo que está de azul. Ahora vamos a tener una superficie que prácticamente sería esto, esto, esto y esto. Entonces, es a partir de esta área de verde que se empieza a colocar la superficie por donde se mueve el operador. Porque aquí ya vendría la superficie donde se va a mover el operador, que sería esto. Miren, en este caso, el taladro se opera por estos frentes. Acá, acá, por 3 lados. Y este cuarto lado se deja espacio para mantenimiento. Acá. Este espacio es espacio para mantenimiento, que también está normado, ¿no? Entonces, miren, ahí tendríamos la superficie estática, tendríamos la superficie de gravitación y luego calcularíamos con las dos superficies la de evolución. Entonces, en este caso, como les decía, cambia, ¿no? Porque esta mesa es giratoria. Miren esta superficie estática cómo cambió. O sea, pasó de ser lo de celeste, lo de celeste que estoy pintando, pasó a ser lo de color verde. Miren cómo cambió solamente por el giro de la mesa. ¿Sí se dan cuenta? Por el giro de la mesa. Entonces, como ya tenemos en verde la superficie estática, ¿qué buscamos ahora con esa superficie estática? ¿A dónde vamos? ¿Quién me dice? Ya tenemos la superficie estática. Entonces, luego vamos a buscar la superficie de gravitación, ¿no es cierto? ¿Y qué era la superficie de gravitación? A ver, si me están siguiendo. ¿Qué era la superficie de gravitación, señor Álvarez? ¿Sí está, señor Álvarez? Sí, ¿Qué era la de gravitación? la superficie de gravitación es el espacio destinado para el operador y para el almacenamiento del material. Ya, entonces, como ya tenemos esa superficie estática, luego nosotros vamos a calcular la superficie de gravitación. ¿Y aquí n cuánto es? Porque superficie de gravitación es SS de los elementos por n. ¿Cuánto es n en este caso? N sería 1. No. 3, ¿no es cierto? Porque tenemos 3 lados. Tenemos 3 lados. O sea, decimos que este taladro de pedestal se puede operar desde aquí. Se puede operar desde aquí y desde aquí. Aunque la posición ideal es esta 2, aquí. Pero en algún momento él puede girar la silla y ponerse acá porque esta mesa giró y se pone de frente, ¿no? O sea, giró. Esta mesa necesita en algún momento rotar esto porque necesita adaptar a algo y lo que sea. Entonces, miren, aquí n es igual a 3. ¿Sí? Y ya tenemos la superficie estática, tenemos la superficie de gravitación y con la fórmula calculamos la de gravitación, que sería igual a la superficie estática más la superficie, a ver, esta es la de evolución, perdón, siempre me confundo con esto. Superficie de evolución sería igual a la superficie estática más la superficie de gravitación por K. Y ahí ya tendríamos nosotros la superficie de evolución, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren ahí claramente nosotros la superficie estática, que sería la de color verde,
¿sí? Esta sería la superficie estática. La superficie de gravitación, la de color rosado. Y con eso sacamos la superficie de evolución. ¿Pero qué es la superficie de evolución? ¿Qué contenía la superficie de evolución? ¿Quién me dice? ¿Qué contenía? ¿Qué tenía? ¿Quién me dice? ¿Qué dice María Luisa? ¿Qué contiene la de evolución? Si está por ahí, María Luisa, ya se fue. No, hija, sí, sí estoy aquí. Ya, ya. ¿Qué contenía esa superficie? El amortiguador para elementos de entrada y de salida. ¿Ya? ¿Qué más? Desperdicio y desecho, herramientas, troqueles, accesorios, suministros, materiales de mantenimiento. ¿No? Entonces, por eso es que esa explicación yo les hacía. A ver, déjenme ver, estamos en el video, ¿no? Acá. Yo les decía que desagregando eso, esa superficie de evolución, desagregándola, esa superficie de evolución tenía lo que María Luisa acaba de decir, ¿no? Y todo eso se incluye en un factor K. Cuando se coge y se multiplica la suma de esta superficie estática más la de gravitación por un factor K, ya se está asumiendo todo esto. ¿Sí? Y entre menos automatizada es la planta, esta superficie de evolución es mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al momento en que yo les proyectaba este video y les capturaba en la pizarra esto, sí están viendo pizarra, ¿no? Sí, sí. Ya. Miren cómo este K incluye todo esto, pero miren de grande que se vuelve. Miren, todo esto sería la superficie de evolución, ¿no? O sea, todo esto sería la superficie de evolución, todo esto que le voy a poner en rosado, todo esto. Todo esto. Todo esto es la superficie de evolución, todo esto. Porque K es grande, K es 2, dijimos, o 2.5. De la tabla, 2 era, ¿no? O 2.5, 2.5. 2.5 era la medida. Ya, 2.5, porque va de 2 a 3 y cogemos el centro y nos quedamos en 2.5. Entonces K es 2.5. Miren de grande que es K. ¿Por qué? Porque el proceso prácticamente es semi-manual. O sea, si bien es cierto aquí el corazón del puesto es la máquina, y esta máquina hace que se reduzca el porcentaje de proceso manual, introduce la máquina y deja de ser 100% manual, pero prácticamente por estas características de estos elementos que están aquí, miren cómo crece esta superficie de evolución. Y este K 2.5 incluye todo esto. Ya lo carga todo esto. ¿Sí? Entonces ya en la práctica lo que se hace es que se calcula esta superficie de evolución a través de la ecuación, superficie estática más superficie de gravitación por K. Y cuando se tiene este dato, se saca aquí un valor. Este valor se lo compara con los elementos que en realidad se van a colocar. O sea, se empieza a sacar medidas, por ejemplo, de esta estantería. Se empieza a sacar medidas de esta estantería, del armario que les digo que está acá atrás, o sea, este armario. Y se monta aquí y se compara con este valor y se dice, ¿es coherente sí o no? Si es que hay algún tipo de incoherencia, o sea, como que se reduce esto, entonces se corrige este valor con estos datos reales. ¿Por qué? Porque estas ya son cosas que se tienen, ¿no? Es como cuando usted mueve las cosas que tiene en su habitación, en su cuarto. Usted ajusta lo que tiene, no a lo que no tiene. El espacio usted lo ajusta a lo que tiene y proyecta para lo que posiblemente tendrá.
Entonces dirá, por ejemplo, las compañeras dirán en algún momento cambiaré de peinadora, por decir algo. Entonces dirán, traeré alguna peinadora más grande, entonces necesito más espacio, una distribución mejor, porque la peinadora que hoy tengo es pequeña y en algún momento traeré una más grande. Entonces usted ajusta lo que tiene y proyecta lo que podría tener. En este caso lo que tiene es máquina, esta máquina, y tiene estos elementos, estos accesorios. Accesorio 1, accesorio 2, accesorio 3. Y con eso usted ya incluye, aquí ya está metido pasillos para moverse, porque por aquí tienen que pasar. Entonces, esa es la manera. Si se entiende, no sé cómo más explicarles esto. O sea, trato de ser lo más práctico posible. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas. Miren, aquí este elemento de aquí, ¿qué sería? Este recipiente. ¿Qué sería dentro de lo que hemos visto? ¿Cómo le llamamos a este recipiente que tiene aquí? ¿Quién me dice? Primero, ¿dentro de qué superficie está este recipiente? No, dentro de la superficie de evolución. Dentro de la superficie de evolución, ¿no? No se olvide. Y ese elemento, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? ¿Qué es? ¿Qué está representando dentro de la descomposición que se ha hecho? ¿Quién me dice? Es amortiguamiento a la salida. Este es el amortiguamiento a la salida, porque son piezas súper pequeñitas. Mire, él está, veamos, verán. Proceso. Entonces aquí, miren, esto que él tiene, este es un elemento metálico de acero, un acero suficientemente duro para que no sufra desgaste producto de esta broca. Es una broca de acero rápido. Este material es una especie como de guía, donde se meten por aquí, por este agujero, se meten barras, y las barras son las que se perforan, son barras de aluminio. Entonces esta broca, aunque le tope este acero, que es un acero al cromo níquel, un acero con alto contenido de carbono, no la desgasta, no le aumenta el diámetro, porque aquí lo que se mete son barras de aluminio y esas sí se perforan. Entonces son barritas pequeñitas, por eso es que este elemento que yo les decía acá es el amortiguamiento a la salida, porque él una vez que perfora, suelta la palanca del taladro, esto levanta, retira la mano de acá y luego coge, saca la pieza que perforó y coloca aquí. Y esto cumple amortiguamiento a la salida. En cambio, miren este otro operador. Él ha decidido tener su amortiguamiento a la salida en la misma mesa. O puede ser que sea el amortiguamiento de entrada, porque puede ser que esto entre acá y luego él descargue por acá, tenga algún elemento similar a esto por acá. Entonces, mire, la importancia de saber cómo se descompone la superficie de evolución. Esa superficie de evolución tiene amortiguamiento a la entrada, la salida, desperdicio, herramientas, troqueles y accesorios, suministros y materiales de mantenimiento. Ese es el sentido de descomponer esa superficie. Ya. Entonces, sí estamos, ¿no? Sí estamos. ¿Preguntas? Sí, ¿me están siguiendo? Pregunto. ¿Sí se entiende? Sí. Ya. Bueno, ahora el tema es hacer, ¿no? Porque ya cuando empieza uno a calcular, ahí van saliendo más dudas. Digamos. Proceso de baños químicos. Tratamiento de superficies. Proceso de pintura. Miren aquí en De superficies.
Este proceso prácticamente es un proceso manual. Miren, inclusive este sector es prácticamente artesanal, casi artesanal. Porque, miren, viene de las máquinas de las troqueladoras, estos elementos, estas piezas, estas partes, se cuelgan en estos como racks, se llaman racks, y luego se colocan en este polipasto y se sumergen. Miren. Tratamiento de superficies. Miren, ahí se sumergen con esta como rejilla. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tanque que ocupa un área, una superficie estática, y tenemos el operador, que puede moverse a 3 lados. Acá, 1, 2 y 3. Y se deja un espacio acá solamente para mantenimiento, porque no es necesario que el operador se mueva por acá. Entonces, este es un ejemplo que quería traerles para que vean prácticamente procesos manuales, porque nuestras empresas, nuestras industrias en el país, prácticamente un 70, un 80% son entre manuales y semiautomáticos, y un 20 o quizás hasta un 30% son procesos automatizados al 100%. Y robótica en nuestro país no tenemos casi. Entonces, por eso es que traigo este tipo de videos. Sigamos. Proceso de pintura. Es un proceso de pintura electrostática, ¿no? Entonces aquí se energiza estas latas con más y la pistola envía el polvo con menos. Proceso de... O sea, este polvo va cargado eléctricamente con Proceso de pintura. Con negativo, o sea, es un proceso catiónico, anión-catión. Entonces el anión es positivo y el catión es negativo. Sí, entonces esta lata se energiza positivamente y esta pistola envía esta pintura negativamente, se adhieren y luego ya está adherida la pintura a la superficie y luego se pasa a procesos de secado. Entonces miren, este igual sigue siendo un proceso prácticamente manual, es una cabina donde hay un espacio para el operador, donde debe haber pasillos, pero siguen siendo procesos manuales. Proceso de inyección. Proceso de armado. Por ejemplo, miren, ahí no muestran mucho el proceso de inyección porque es un proceso, ellos prácticamente es un proceso único, es muy especial ese proceso, no lo muestran mucho. Miren, y ahí el armado es manual, miren, utilizan una herramienta neumática y manual. Entonces aquí veamos a ver si nos dejan analizar algo. Ya, entonces en este proceso manual igual, ¿no? Hay una mesa de trabajo. Miren lo que es el almacenamiento de producto terminado. Esta área igual no dejan verla completamente, pero esta área está ocupada prácticamente por producto terminado. Estas mesas donde los operadores se mueven, viene desde allá, desde acá. Vienen los elementos para armar las partes. Básicamente tienen 2 elementos grandes, esta base y esta tapa, ¿no? Y esta tapa ya viene armada con este vidrio. Entonces, él trae de acá, coloca aquí en esta parte que es el sitio específico de trabajo, ¿sí? Arma y coloca aquí. Y alguien amontonará acá, en esta parte de acá. Por ejemplo, acá yo veo que están reajustando bases, elementos que vienen acá están reajustando. Entonces, son áreas manuales. Ahí hay que ver cuáles son las superficies que hay que considerar. Pero de entrada, una superficie estática para esta mesa. ¿Sí? Entonces, ya de entrada esa superficie. Luego, la de gravitación, que sería para el obrero. Y luego tendríamos que ver la devolución. La devolución, para ver qué necesitamos, ¿no? Analizar el proceso y ver qué necesitamos como elementos del área de evolución. Control de calidad.
Nuestros productos cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por nuestros clientes y han sido sometidos a rigurosas pruebas en laboratorios nacionales e internacionales. Ya es una prueba de impacto de pintura, ¿no? Ahí entra una carga, genera un impacto y genera esa huella. Si, por ejemplo, al impactarse con eso, esta pintura se empieza a desprender, a trizar, entonces hay algún error en algún proceso y no pasa, se regresa. Entonces, en este caso, miren, pasa, cumple, porque aquí no se triza. Pero, por ejemplo, aquí, miren, Que garantizan el lo que nos interesa es ver la maquinita, ¿no? La mesita de trabajo, ver cuál sería la superficie estática, cuál sería la superficie de gravitación y qué nomás incluiría en lo de evolución. cumplimiento de dichos requerimientos. Ese es un altímetro, ¿no? Un altímetro. Ya, entonces miren, eso para aclarar un poco lo que habíamos visto ya en la clase anterior. Entonces, ¿quién estaba proyectando? ¿Quién estaba proyectando? Hágame un acuerdo. Sánchez. Señor Sánchez era. Mande, Inge. ¿Usted estaba proyectando la tarea? No, al compañero que se fue de la clase le dijo Inge. Ah, él justo pidió permiso. Sí, él mismo Inge. Ujú. ¿Y ahí quién es el compañero de él? ¿Qué nombre es el que salió? Cristian Guamán es Inge. Guamán. ¿Y con quién está haciendo el deber Guamán? Inge con Kruger Cajamarca, sino que en ese caso usted puede compartir. Lo que pasa es que estoy en mi celular. Ya le comparto, señor Cajamarca. Kruger, Cajamarca, avance 8. Ya. ¿Ya estamos viendo? Sí, Inge. Ya, a ver, entonces ahí está la ubicación. Ya, organigramas estructurales. Este es un funcional. Igual, ¿no? Falta las celdas y falta el código. Tiene que estar aquí una celda, un recuadro acá, la parte inferior izquierda y el código del puesto. Eso le falta ahí. El mapa de procesos, hay que nombrar las figuras, eso ya dije, tienen que estar nombradas las figuras, no veo nombres de figuras, no veo números de páginas, no veo un índice. Entonces tomen el formato de investigación formativa. ¿Sí les dije eso o no? Sí les dije eso, ¿no? Señor Cajamarca. No nos dijo eso que tomemos el formato de la investigación formativa. Por eso no Sí, le... hay que tomar eso, hay que tomar eso. Y esto de las figuras sí les dije. Nombrar. Tiene que haber acá un índice de figuras. Tiene que haber un índice de tablas. Eso tiene que estar nombrado, tiene que decir si es elaborado o es tomado de alguna parte. Entonces, si es que es tomado de alguna parte, cita la fuente. Diagrama estructural. Es un estructural, ¿no? En realidad, bueno, ahí le he puesto códigos. Funcional ahí sí hay que corregir. Esto hay que nombrar, hay que numerar. Layout general. Ya, ¿y dónde están las áreas de, por ejemplo, por dónde se entra? ¿Dónde está la puerta de entrada principal? No hay vehículos aquí. ¿Dónde está la calle? ¿Cómo es esto, señor Cajamarca? La puerta de entrada es por el área administrativa, donde está... Por acá. sí, Sí, pero ¿qué hacen aquí? ¿Qué se fabrica? licores. Ya, y no cargan materia prima, no descargan producto terminado, no sé. Sí, ahí está área de transporte,
bodega de materia prima, bodega de producto terminado, área de transporte de materia prima y área de transporte de producto terminado. A esta planta no ingresan vehículos. No, ¿Por dónde cargan el producto terminado? el área de transporte, Aquí. ¿Y qué sí. hay aquí? ¿Un muelle o qué? ¿Cómo Es cargan? una especie de estacionamiento, es solo un espacio para que ingrese el camión y cargue desde bodega. ¿Y aquí dónde está la puerta? ¿Dónde hay puerta aquí? Acá tampoco veo puerta. No hay puerta. ¿Estos son paredes o qué? Sí, que son paredes. ¿Y dónde están las ventanas? ¿Dónde están dónde tiene ventanas esta planta? Señor Cajamarca, No le hemos puesto en G. No le hemos tiene que puesto. Sí, tenerle, tiene, claro ¿no? que tiene ventanas. Entonces, ustedes deben aplicar ahí un poquito lo que es dibujo arquitectónico, ¿no? Eso se aprende hasta en el colegio. Y me acuerdo que si es que fueron mis alumnos en dibujo, yo sí les dije. Entonces, por ejemplo, para representar una pared es así. Para representar una ventana es así. Esto sería pared. No está muy recto porque estoy con la... Pero sería algo como esto, ¿no? O sea, venimos con pared, entramos a ventana. Salimos de ventana y pasamos a pared. Unimos pared. Y por ejemplo, aquí viene una puerta. Entonces la puerta hacia dónde es abatible, hacia dónde se abre. Entonces usted dice se abre hacia afuera. Entonces esto viene acá y se genera un abatimiento, ¿no? Así. Así. Entonces esta es la puerta y se abate hacia afuera. Entonces esto es puerta, esto es pared, pared y esto es ventana. Entonces aquí no veo un portón por donde saquen el producto terminado. No veo portones, no sé qué es esto, no sé por dónde ingresan al área administrativa. No veo puertas, si es que estos son paredes, no sé si esto es pared, no sé si esto es, no sé, divisiones montadas, mamparas nomás, o son paredes, no se sabe. Aquí no hay puertas, no se sabe. Esto no tiene jardines, esto no tiene estacionamientos, no tiene, no sé, esta bodega, ¿por dónde ponen, por dónde meten la materia, el producto terminado? ¿Dónde está la puerta? Señor Cajamarca. Como le digo, no le hemos puesto, sí es, pero por aquí y aquí. Ya, pero no hay puerta, no veo. ¿Y si esto qué es calle? ¿Qué es esto? ¿Esto es la calle o qué es esto? Sí, no le hemos puesto. Ese cuadrito es como quien dice jardín. Y lo demás de su es calle. Esto es calle y esto de aquí es jardín. Sí. Entonces hay símbolo para representar jardín, plantitas, son así símbolos, ¿no? En AutoCAD nomás se pone. Entonces todo eso corrijan porque tiene ya que incluirse, ¿no? O sea, puertas, ventanas, para dónde se abaten las puertas, por eso les hice ver también ese tema de ese video, cómo se representan ventanas, cómo se representan paredes, entonces apliquen un poco de dibujo arquitectónico. Porque al menos lo básico de arquitectónico hemos de saber como ingenieros, porque si no, después no podemos ni leer planos. Usted le dice, vea, ingeniero, deme viendo este plano y ahora, ¿qué hago aquí? ¿Dónde están las puertas? ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde se sale? ¿Dónde están las ventanas?
hacia donde se abre y cierra las puertas. Entonces, todo eso hay que corregir, señor Cajamarca. Y todos, ¿no? Y todos, porque no es que las correcciones solo para una persona. Si es que ustedes ven que no están aplicando, entonces hagan las correcciones. Aguardiente, ya. Estructura del producto, planos, esta es la caja, la envoltura. Figuras, bueno, aquí se están nombrando, pero miren, se están olvidando de estas figuras, ¿no? Estas igual son figuras, estos son organigramas, pero siguen siendo figuras, tienen que estar enumerados. Esta ubicación sigue siendo una figura, entonces la figura 1 sería esta la 2, esta sería la 3, la 4, la 5, la 6. Esto es una figura y aquí vendría figura 8. ¿Sí? Entonces corrijan eso. Ahora me interesa ver el cálculo de espacios. Fichas técnicas de máquinas para conocer. Y luego viene el cálculo de espacios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el diagrama desde hasta? Y aquí. Ahí. Ya. 30 litros, pero les pedí en masa. Esto es volumen. ¿Sí se da cuenta, señor Cajamarca? Masa les pido, no les pido volúmenes. Quiero ver flujo de masa, no de volumen. Señor Cajamarca. Ya, ingeniero. Ya. Cambiamos. Esto de aquí, diagrama relacional, razón, flujo de trabajo, espacios y equipos, seguridad, higiene, edición, ecología. ¿Y esto qué significa espacios y equipos? ¿Qué es eso? Esa relación? Esa razón 2, ¿qué quiere decir con eso? Si existen equipos, por ejemplo, en área de producción y área de administrativa no pueden estar juntas por eso, porque existen equipos de producción que no pueden estar cerca de un área administrativa. Mm, no tiene sentido lo que dice. Denme ahí un minutito. A ver, ahí espérenme un momentito hasta atender una llamada.
Por favor. Inge, usted estaba proyectando. No, no capturó usted nada. Lo que pasa es, Inge, es que yo le dije que como estoy en el celular no le puedo proyectar. Ya. A ver. Entonces ahí estamos viendo este diagrama, ¿no? Vamos al tema de espacios. Bueno, hay que corregir este layout, tiene que ser a detalle. No se olviden que ya estamos en el diseño de la planta, porque todos los elementos, características arquitectónicas se incluyen en el diseño de la planta, porque el siguiente capítulo, una vez que nosotros hayamos desarrollado el SLP, vamos a ir a detalles de planta, pasillos, señalética, el tema, dejar dicho, tema de iluminación, el tema de niveles de ruido. Entonces ahí vamos a utilizar el 2393 y normas de arquitectura. Entonces aquí están las fichas de las máquinas, el diagrama de relaciones y aquí entraríamos el cálculo de espacios, ancho, largo, ya, superficie estática. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Esta es una licuadora industrial. ¿Esta está montada sobre qué? ¿En el piso o está montado Sí, sobre alguna mesa o alguna base? en el piso. Ya, 0505. ¿Por dónde se opera? Solo por un lado de frente. ¿Cuál es el frente? ¿Esto? Sí, Ya, agregar superficie estática. Déjenme ver. Y ahí vendría la de gravitación. ¿Dónde está la de gravitación? Aquí. ahí. ¿Este 06 de qué es? Ya, aquí en la superficie de gravitación, primero le tomamos de 50 centímetros para hacer el mantenimiento de la máquina, porque como dice, agregar de 18 a 24 pulgadas. eh, y 124 pulgadas hace, no, a ver, de 24 a 36 pulgadas, 36, 61. Ya, ya, siendo de 24 a 36 pulgadas para el operador. En este caso nosotros no utilizamos ni 24 ni 36, sino que sea de 50 centímetros, de 60 centímetros, y el mantenimiento ocupado para hacerle mantenimiento a esta máquina de 50 centímetros. Pero verá que la superficie de evolución es igual a la superficie estática más la de gravitación por el factor K. Sí, ¿Y dónde está el K? más abajo. 2,5 acá está al inicio, al lado de la fotografía del licuador industrial. Ya, aquí Está el está factor K de aplicando 2,5. 50 y 60 la del operador. ¿Cuánto dijimos que vamos a dejar para los operadores? 91.5. Como decía, de 24 a 36, no sabíamos si cogerle, bueno, creíamos que eso era cogerle en ese rango, el que nosotros creamos. No, siempre es al centro, ¿no? Ya les dije, ustedes cogen al centro. De 24 a 36 hay 12, 30 sería el centro. O ustedes pueden coger directamente 91.5 cuando tienen espacio suficiente. Cuando ustedes tienen restricciones, ustedes se van al centro y en este caso cogen 91.5 si es que ustedes están haciendo un diseño y no tienen restricciones. Ya, pero superficie de gravitación.
2.78. ¿Dónde está distribuido este espacio? Veamos la ficha. ¿Dónde está la ficha de esto? Más abajo. Ahí solo están los cálculos y más abajo está la ficha. Abajo de todo. Sería bueno ir mandando los cálculos y ficha, cálculos y ficha. Y aquí no tengo superficie estática 0.25. Pero sí se da cuenta que la superficie de gravitación debe envolver a la máquina y no está envolviendo. Pero es de acuerdo a los lados en el que se opera. Como dije, se opera solo de un lado y por eso está solo de un lado la superficie de gravitación. Solo de un lado. ¿Y por dónde? ¿Y si necesita algo por estos costados, cómo hace? Aquí no tiene nada. Aunque sea mantenimiento, ¿dónde está el espacio para mantenimiento alrededor? Entonces el número de lados en el que se opera debería ser los 4 lados. A ver, verá, si se opera por uno, ya está. Ahora, yo digo, ¿qué pasa si necesita moverse alrededor? Porque es una máquina pequeña. Esta superficie me llama la atención esto. Esta es la estática ya. Ahora, esta me llama la atención esta. Que es la de gravitación. O sea, me llama la atención cómo usted la... Entonces, verá, la de gravitación es la utilizada por el obrero, por el material acopiado, por las operaciones. Entonces, usted me dice que solamente va a poner material aquí al frente. Nunca va a necesitar poner algo aquí al lado, a estos costados. Nada. Eso está diciendo. Es así. O sea, no coloca, no tiene nada a estos costados, a la entrada y a la salida. No tengo los costados de... Pensé que solo era para la operación. Entonces, como se le opera solo de un lado. A ver, verá. La superficie estática es fácil, ¿no? La superficie estática solamente es multiplicar el ancho por la profundidad y ya está la estática. Luego vamos a la de gravitación. Es la superficie que utilizada por el obrero y por el material acopiado para las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo. Esta superficie se obtiene para cada elemento multiplicando la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina deben ser utilizados. ¿Sí? Entonces yo le digo, aquí, ¿cómo es esto? ¿Es automático? Por eso usted no necesita nada aquí. ¿Esto es automatizado? ¿Se alimenta automáticamente o cómo es? No, se alimenta ahí por ese vaso. El Ya, vaso es como una pero, licuadora normal, sino que era más grande. ya, o sea, pero usted no deja espacio acá para nada. Aquí, o sea, aquí no hay nada. Aquí nunca va a haber nada. A estos costados no va a haber nada nunca aquí. Porque eso es lo que me dice acá. Porque usted solamente esta superficie la calcula así, acá. O sea, esta. O sea, aquí no va a haber nunca nada, aquí. O sea, esto es 100% automático. Llega por acá, licua y envía, que por tubería o que por eso no tiene nada aquí, o cómo. ¿Cómo Claro, descarga? es por tubería. No sé si le puede borrarlo eso. En el vaso hay una conexión de Sí, aquí justo tiene para manguera o para para... tubería. Ajá, aquí tiene, aquí. Sí, eso le digo. Entonces es conectado así. Y acá no tiene nada, nunca va a tener nada aquí, ni acá. O sea, tal vez para mantenimiento sí le tendría que poner Es a que 3 lados. tiene que considerar para mantenimiento alrededor, es lo mínimo. Ya, y lo de mantenimiento, ¿en cuál superficie se carga? En la de gravitación. ¿Quién me dice en dónde se carga para mantenimiento?
Les escucho. En la de gravitación, Inge, sí le dijo el compañero. ¿Y dónde está cargando eso? No le cargué. Ya. Entonces hay que cargar, ¿no? Ahora, estamos con la superficie de gravitación y vamos a la devolución. Vamos a la devolución. Tiene la de gravitación que cambiaría porque tiene que cargar esos valores. Y tiene la de evolución. Ahora, esa devolución tiene 2.78. Veamos cómo le ponen la ficha. Alrededor. ¿Por qué le carga alrededor así? Proporcional. Señor Cajamarca. Porque, a ver, había el proceso de pesado, claro, después del licuado y, y el de cocción. Ujú. Porque al lado de, a ver, digamos que no es al lado, o sea, al frente de después del proceso de licuado va el de cocción, entonces le pongo alrededor para, no sé si, digamos que aún no sé dónde colocar el área de cocción, o sea, la cocina, no sé si colocarle en la derecha, izquierda, al frente o detrás. Es que depende del flujo. ¿Cómo está su flujo? Porque usted tiene un área, tiene recepción. ¿Cómo tiene? Recepción de materia prima, sí. Sí, desde bodega, pesado, y de pesado va a licuado y a cocción. Ya, licuado. Estamos en este. Lo que licua, ¿de dónde viene? De bodega. Sí, ¿Y cómo llega? Manualmente. sí, Manuel. O sea que cada vez que necesito traigo de bodega y cargamos y ponemos por aquí, así. No tiene almacenamientos temporales Sí. aquí. No, 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 no le puse almacenamiento no temporal. deja en recipientes, en bandejitas así. Y aquí está la licuadora. O sea, cada vez que usted quiere licuar, va a traer de bodega, camina hacia bodega, viene cargando lo que necesita y no necesita espacio para una bandeja, para nada. No tiene amortiguador a la entrada, en otras palabras. A ver, es que a ver, ¿cómo era? Cada, a ver, cada que se utilizaba, por ejemplo, la licuadora, se producían Ya, sí, sí, ya. tantos litros. Verá, Entonces, se producía para tantos litros y en todo ese proceso se iba 1 hora como, claro, 1 hora y media más o menos. ya, a ver, espérese. Verá, con lo que usted está haciendo, me está diciendo que prácticamente lo que llega aquí llega automáticamente. No sé cómo llega por tubería, llega, no sé, por gravedad. Eso me está diciendo, porque usted no Inge, está considerando ahorita ya le entendí. amortiguadores. Sí, sí, ya le entendí, Inge, ahorita. O sea, lo que yo le digo es que si este es su puesto de licuado y esto es bodega, por decir algo. Usted con esto lo que me está diciendo es que cada vez que quiere licuar, usted está aquí, camina a bodega, trae lo que va a licuar, pone en la licuadora y licua. Y aquí no hay nada almacenado. Será así. Aquí no hay nada. No tiene amortiguador a la entrada. Será así. No es así. Entonces necesita amortiguador a la entrada y seguramente necesita amortiguador a la salida. Necesita espacio para mantenimiento, necesita espacio para el operador. Entonces vaya desagregando eso. O sea, póngase en el proceso. Porque ahorita, o sea, a simple vista, según lo que usted me muestra esto,
Me está diciendo, ya le digo, que esto llega por tubería. O sea, que tiene usted conectado una tubería de aquí, de bodega acá, aplasta un botón y llega justo lo que va a licuar. Por eso es que aquí no necesita ni espacio, no necesita amortiguador, a la salida tampoco. Y aquí igual me está diciendo que esto termina de licuar y por tubería envía a otro proceso porque no hay amortiguador de salida. Esto como que sí podría ser, porque esto es licuado, es un líquido, es un fluido que debería transportarse. Pero aquí, por ejemplo, yo me pregunto, ¿dónde está la bomba? ¿Dónde hay bomba aquí? ¿Cómo es esto? O sea, ¿tiene un recipiente temporal? O sea, ¿cómo se mueve? ¿O es que la misma licuadora bombea el líquido licuado? ¿Cómo es eso? No, no, ingeniero, no es así. Entonces, ¿cómo es? No, no, no tiene bomba. Era Ya, conectado, a ver, era conectado a una manguera y ya. de la manguera iba un recipiente y el recipiente iba a una mezcladora. Eso, eso. ¿Y dónde está el espacio del recipiente? El Ya, recipiente eso no tiene. pertenece a este puesto. El recipiente pertenece a este puesto. Este recipiente, donde usted coloca temporalmente, pertenece a este puesto de licuado. Pero yo no veo el recipiente. ¿Dónde está el recipiente? Después usted seguramente coge eso, ese fluido, lo que tiene conectado aquí una tubería, coge una bomba, succiona y envía. Y esta bomba debe pertenecer al siguiente proceso y tiene que dejar espacio. Después de ese proceso de licuado, ¿qué viene? El mezclado. Ya, y tengo un puesto de mezclado. ¿Y cómo llega? Supongamos que este es el puesto de mezclado. ¿Cómo llega este fluido al puesto de mezclado? ¿Usted abre la llave, coge un balde y viene y carga o cómo? No, no, no es con bomba. A ver, es conectado una tubería. A ver, no, no es tubería. Es manguera. ¿Manguera de Y dónde? ¿De dónde? La manguera del manguera, vaso de la licuadora, ¿ya? pero no lo hacen con bomba. O sea, el bombeo del líquido del licuado no le hacen con bomba, le hacen con, no me acuerdo cómo se llama, es una bombita que, no, no es una Una bomba, es bomba de una, vacío, es una bomba de diafragma, puede es ser. esa, pero no es una bomba así como una bomba de agua, o sea, literalmente no, no es una bomba Es una eléctrica. bomba de diafragma, es Ajá. neumática, es una bomba de diafragma, esas se utilizan para este tipo de procesos. Ya, pero, a ver, la pregunta es, llegó la materia prima para licuarse, se licuó, se deposita en este recipiente, ya está en este recipiente. De este recipiente tenemos que pasarle a la mezcladora. ¿Cómo le pasamos a la mezcladora? ¿Qué hace usted? ¿Viene con un balde, abre la llave, carga el balde y viene y le deposita acá o cómo? No, eso le digo, hay esas, es una manguera conectada Ya, entonces a una aquí especie debe de bomba haber, de ya, plástico. aquí hay Entonces es así, una bomba de diafragma que succiona de aquí y envía al mezclado. sí, así. Ya, entonces esta bomba de diafragma con esta mezcladora forma parte del segundo puesto. ¿Dónde está el espacio para la bomba? ¿Dónde está el recorrido de la tubería? ¿Dónde está el espacio para la mezcladora? Entonces verá, aquí tenemos dos puestos definidos. Este de aquí, que sería para el licuado. Y aquí hay un recipiente, esto sale del vaso de la licuadora. Es una licuadora industrial y llega a este recipiente. Este recipiente forma parte de este puesto. La licuadora y este recipiente forma parte de este puesto. Pero yo no veo que me diga el recipiente dónde está en sus cálculos. ¿Tiene eso? No, 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 no tenemos el Ya, entonces recipiente. está faltando, está faltando. Ujú. Entonces de aquí sale de una manguera y aquí coloca usted una bomba de diafragma. Esta bomba pertenece a este segundo puesto. ¿Dónde están los datos?
Esa bomba está montada en que está al piso, está montada en una base. ¿Cómo es? Entonces, ¿dónde están los cálculos? No, eso no le hemos tomado en cuenta en Es Genova. que no, es que tiene que tomar en cuenta todo, porque si no, no está calculando espacios. Tiene que calcular Ya. todos los espacios. Y si no, o sea, ¿dónde está el cálculo de espacios? No están aplicando. Eso quiero ver. Y eso tiene que ver, eso tiene que verse en las fichas. En las fichas tiene que verse. O sea, aquí tiene que estar eso. Aquí tendría que estar algo así. O sea, por eso le digo, o sea, me sorprende. O sea, ¿qué es eso? Llega que por teletransportación. Se teletransporta la materia prima, según usted aquí en este gráfico. Porque ya llega directo, aquí ya se pone. ¿Y de dónde llega? Entonces aquí necesitamos aquí dejar espacio, no sé, para tubería, ver. Y luego de esto, ¿dónde está el recipiente? Aquí debe haber un recipiente. Y todo esto forma parte de este puesto. Todo esto. Entonces, En la no, en la mezcladora, cuando le pongo la bomba eh, esa bomba y la tubería, eso tiene que ser también parte de la superficie estática del verá, segundo puesto. usted tiene aquí, usted tiene la mezcladora y esto debe tener en el cabezal un motor que gira, ¿cierto? Y esto mezcla. Ahora, ¿cómo llega acá? Debe llegar por la parte alta. Pero ¿cómo llega? Debe haber una bomba aquí. Esa bomba succiona del tanque que pertenecía al puesto de licuado. Entonces, ¿qué entra dentro de este puesto? Entra el espacio para la bomba, recorrido de tubería y cabezal y mezcladora. Esto forma parte del puesto. Entonces tiene que decirme cómo está esta bomba. ¿Está al piso? ¿Tiene una base? ¿Dónde está el espacio para mantenimiento de esta bomba? Entonces, aquí se suman dos superficies estáticas, una superficie estática 1 y una superficie estática 2, pero se calcula por separado, porque esto deja una huella y esto necesita espacio para que se mueva el operador. ¿Cómo hace mantenimiento de esta bomba si no tiene espacio? ¿Cómo se opera la bomba? Desde aquí, desde acá, desde acá. Entonces se van individualizando. Luego quedará un espacio entre esta superficie y el tanque, ya que podría ser considerado para pasillo, porque aquí tiene que circular la gente. Y luego viene a calcular esta estática, la devolución y la de gravitación de esta. Luego suma todo y me dice el espacio del área de mezclado. No sé si por ahí se comprende mejor, señor Cajamarca. Sí, se hace por separado. Ya, Y ya. luego se suma porque hay dos elementos que conforman el puesto. Dos elementos, la bomba con todas sus áreas reglamentarias y la mezcladora con todas sus áreas reglamentarias. Se considera pasillo para circulación con los valores, se suma y ya tengo el área de mezclado. Pero eso quiero ver en la cuadrícula. O sea, en la cuadrícula usted tiene que mostrar así y tiene que decirme dónde está pintado para la bomba y su mesita y dónde están las áreas, en cambio, para la mezcladora y sus respectivas áreas. ¿Cuánto está dejando de espacio para pasillos, recorrido? Inclusive puede dejar más distancia porque aquí pueden pasar, no sé, montacargas, no sé, dependiendo de la realidad. Pero aquí ya usted me da el dato total del área de mezclado. Pero tiene que considerar todos los elementos, porque si no, eso les digo, así como me muestra, o sea, yo le entiendo, y sin molestar ni nada, le entiendo como que, ¿qué? Se teletransporta la materia prima. Lo que va a mezclar que se teletransporta, se aparece de la nada o cómo. Sí,
¿Estamos, señor Cajamarca? Sí, Inge, sí, sí estamos. Por eso es que yo les pongo de ejemplos, por eso es que me paso poniéndoles ejemplos como los que yo les pongo en la pizarra. Porque, por ejemplo, en la pizarra, miren lo que les decía, ¿no? Miren estos ejemplos que les doy, miren estos gráficos que les hago para las mesas y todo acá. Yo les decía, mire cómo cambia. Esto es el espacio de la troqueladora, pero estos son los armarios. Y miren cómo se transforma el área que ocupa este proceso. Incluye todos los elementos. Si usted no considera estos armarios para herramientas, para matrices, entonces no está considerando la realidad del proceso. ¿Sí? Por eso les pongo estos ejemplos. Ahora, los ejercicios que están desarrollados en el libro no me dan información a este nivel, ¿no es cierto? A este detalle no dan, simplemente mandan una tabla, mandan el cálculo y uno dice, ¿y de dónde salió? Pero cuando hacemos este tipo de cosas ya entendemos cómo se va desagregando y cómo se van aplicando las fórmulas, pero eso es lo que quiero ver. Si estamos, señor Cajamarca. Sí, Inge. Ya, entonces hay que corregir. Pregunta de alguien para ya terminar. ¿Tienen clases ahorita? Ya nos pasamos. ¿Tienen clases o no? Prácticas. Ya. Preguntas hasta aquí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo o no? Inge, yo tengo una pregunta. Ajá. En el espacio que decía que tenemos que dejar los 91 centímetros para el operario y los 61 para mantenimiento, es como que serían dos superficies independientes o Se superponen. la una vendría a abarcar la otra también. Se superponen porque, verá, a ver, les muestro pizarra. Verá, supongamos que nosotros tenemos una máquina, o sea, tenemos un taladro, como ese taladro de pedestal que veíamos nosotros. Entonces, ese taladro deja una huella y esa es la superficie estática. Ahora, ya tenemos la estática. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál es la segunda área que buscamos? La de gravitación. La de gravitación. ¿Y la de gravitación qué es? El área destinada para la movilidad del operario y de los materiales que se estén utilizando en la máquina. Ya. Entonces, verá, vamos al operario. Entonces, nosotros decimos, este operario tiene que moverse por todas las aristas, por los 4 lados. Entonces, decimos, listo, 91 centímetros para superficie de gravitación a los 4 lados. Ahora dice, ¿qué más? Decía para el operador y ¿qué más? La superficie de gravitación. Y los 61 centímetros para mantenimiento. ¿Ya? Entonces dice los 61 centímetros para mantenimiento. Pero yo les pregunto, aquí uno deja, si uno traza 61 centímetros, llegaría hasta aquí más o menos. Está contenido, ¿no es cierto? ¿O no? Porque esto es 91. Y esto es 61. En este caso ya está contenido, ¿sí o no? O sea, en este caso, ¿qué dejo? 91 y ya está contenido los 61 para mantenimiento. Y ya estaría la de gravitación, ¿sí o no? Claro, Inge, eso se entiende del Ya. texto. Ujú. Ya. En cambio, otro caso sería que este sería el frente, la estática, que dejemos a 3 lados la de gravitación. Y como se opera en los 3 lados está la de gravitación y cargo a este costado al menos 61 para mantenimiento.
Entonces la de gravitación se convierte en realidad, como es área, se convierte en todo esto. Esta es la superficie de gravitación. La diferencia es que aquí es 61 porque no necesito mover operador aquí. Y acá, como sí necesito, es 91. Pero esos 61 que están acá ya están metidos aquí. O sea, ya no vuelvo a sumar, no traigo 61 más acá. No traigo 61 más acá. Ya está metido en los 91. Sí, 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 estoy entendiendo. ya. Entonces, eso es lo que quiero que vayan justificando. Eso les digo. Y si, por ejemplo, acá hay un armario, si, por ejemplo, acá hay herramental, si, por ejemplo, acá hay amortiguamiento a la entrada, aquí hay una bandeja de amortiguamiento a la salida, ¿de qué superficie ya estamos hablando? De la devolución. De la devolución. Estos corresponden a la superficie de devolución. Entonces uno dice, la superficie de devolución es igual a la superficie estática más la superficie de gravitación por K. Y saca un valor. ¿No es cierto? Saca un valor aquí. ¿Este valor qué es? Es referencial. Y cuando uno no tiene información de esto, se va con este dato. Pero cuando uno tiene información de estos elementos, los tiene ya físicamente, uno empieza a aplicar los criterios, por ejemplo, aquí pasillos, espacios, y carga esto aquí. Carga esto acá, carga esto acá, carga esto acá, y llega así. Entonces uno, en cambio, ya calcula estas áreas con estos elementos reales porque ya los tiene físicamente. Y hace dos cosas. Calcula esta área real, esta superficie de evolución real, con estos elementos reales que tiene, y compara con esta superficie de evolución con K. Y si esta superficie de evolución teórica, porque tiene K, es mayor a la superficie de evolución real, se queda con esta, porque la contiene. Y de lo contrario, si esta real es mayor a esta teórica, se queda con esta. Porque cargar este K es teórico. Es teórico, porque eso se hace cuando usted no sabe físicamente los elementos que tiene, o sea, sería en un diseño de planta. Pero cuando usted hace un rediseño y usted ya va a mover una planta a otro lugar, o ya tiene una parte de un área que va a colocar, entonces usted ya tiene y hace cálculos en función de lo real. ¿Qué es lo que les decía aquí? Aquí, mire. Aquí ya estamos viendo, es real, esta área existe. Entonces estamos calculando qué superficie, la devolución, con estos elementos reales. Esto es lo que necesitamos. Tenemos una superficie de evolución real. Pero imagínense que sabemos que este es un proceso de embutición y corte, pero todavía no tenemos estos elementos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con esta y cargamos esta, porque no tenemos más que la máquina, pero no sabemos qué nomás pondremos alrededor. Y por eso nos vamos con esta acá, con esta. Entonces, cuando ya se tiene información real de esto, se hace el cálculo con K, se hace el cálculo con lo real y, en pocas palabras, el mayor se carga. El más grande de estos dos se carga cuando se tiene la posibilidad de calcular la superficie de evolución real. Y cuando no se tiene esa información, porque sabemos que está el proceso de troquelado, el proceso de embutición y corte a través de esta troqueladora, que en realidad se puede llamar como troquelado. Entonces, como tenemos elementos reales, aquí lo estamos calculando y comparamos estos dos, el real con el teórico, y me quedo con el mayor. Pero si no tuviera
esto en la realidad y estuviéramos haciendo un diseño, calculamos con este K, con el factor, y nos quedamos con esto, porque no tenemos el real, porque es un proceso que no existe todavía, que lo estamos diseñando, que lo tenemos pensado, mentalizado, puesto, pero no está funcionando. ¿Sí se entiende esa parte o no? Si no se entiende, dígame, porque puede ser que esté confuso todavía. ¿Se comprende o no? Sí, en que sí queda entendido. Ya. Entonces, si es que tienen problemas, como les digo, esto sí lleva tiempito. Ventajosamente tienen el fin de semana para hacer esto, pero quiero ver las fichas. Quiero ver los espacios. O sea, no, que no vaya a ser que pase cosas como estas, ¿no? O sea, como les digo, no se sientan mal los que están a cargo de este trabajo, así mismo pasa. Estamos aprendiendo, pero ya les digo, si me muestra esto, o sea, digo, ¿cómo apareció la materia prima? Entonces ya me explica, me dice que hay un recipiente, que se succiona una bomba. Entonces digo, ¿dónde está el espacio para el recipiente? ¿Dónde está para el siguiente proceso el espacio para la bomba? Muestre los cálculos y al final muestre la ficha. Porque después de esto nosotros lo que hacemos es coger y armar como una especie de rompecabezas. Se van colocando, este es el área de corte, este es el área, por ejemplo, de licuado, este es el área de mezclado, este es el área, después de mezclado que viene, señor Cajamarca, Embotellado. embotellado. Entonces se van generando como pedacitos, como rompecabezas. Y luego dice es en línea, ya entonces le traigo este era de licuado, este es mezclado, y este era embotellado, era. Sí, Ya. Entonces ahí los vamos poniendo así. Lo cojo acá, lo pego al otro acá, y luego lo pego al otro acá. No sé, así. Y luego dice, a ver, espérese. ¿Y qué? O sea, no vamos a dejar pasillos. No vamos a dejar almacenamiento temporal. Entonces empieza a cargar eso. Y esto se va ampliando hasta que se consigue el espacio total de planta. Pero al menos partimos de un buen cálculo de áreas. Y luego pensamos en los pasillos, en el diseño de pasillos, de área de circulación, almacenamiento de materia prima, producto en proceso, producto terminado. Pero al menos esto bien, o sea, con todo lo que considera el área. Sí, por eso les pongo los ejemplos que les pongo, porque no es tan fácil. Yo sé que no es tan fácil porque los procesos, sobre todo manuales, son más complicados porque tienen cosas, elementos auxiliares, ya digo, armarios, estanterías, tienen amortiguador a la entrada, amortiguador a la salida, tienen máquinas que las mesas giran y no es tan fácil, pero ¿cómo se consigue salvar todo eso? Entendiendo bien el proceso. Para eso se hace el diseño del proceso, para que se identifique qué máquinas, qué métodos, qué materia prima, qué mano de obra, en qué sitio, en qué área, qué personas. Para eso se tiene que dominar el proceso. Por eso es que diseño de plantas se ve en semestres superiores. Ya, preguntas. Si estamos, dudas, Sí, en que sí quedó claro todo. ya eso. Entonces, ya, quedemos ahí. Entonces les genero un link, les genero un enlace, hacemos las correcciones y la siguiente clase hacemos una revisión, pero ya avanzamos más rápido porque ya debemos pasar a la siguiente etapa. Entonces, hagamos eso. Ya les genero el enlace, cualquier duda me comenta. Nos vemos el día lunes con ustedes. Ah, no, mañana creo que nos vemos con ustedes. Ya, quedemos ahí. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.